estamos aquí. Muchas gracias a Salinor por lo de cómo hacer un sorteo paso a paso, ahora lo miro. Y entonces, ahora tenemos, que lo tengo aquí, a Sara con su cómo escribir personajes perfectamente imperfectos y dinámicos, que además está muy guay porque hace como un poco de preludio también de una charla que va a dar después Maeva de personajes sensibles, entonces sus dos charlas se complementan súper bien, bueno, en general se están complementando todas súper mega bien. Así que, por orden alfabético lo de los lados, dicen por aquí. Así que bueno, os dejo con Sara. Esperemos que no me vuelva a pasar lo mismo. Asumo que te veo muy bien, muy poco pixelada como para que esto te suceda a ti. Así que eso, puedes compartir pantalla cuando quieras. Vale, aquí es donde, a ver, que no pase nada raro. A ver, un momentito. Eh, lo hemos estado probando antes y yo creo que ya. eh, vale, Vale, ver esa es transmisión. mi Ahí pantalla. estamos, sí, sí. Y decidme si se ve el PowerPoint. Se ve estupendamente, sí, sí, sí. Perfecto, Mira ya qué está. mona, es que qué mona hace todo. Es que mona va esta chica siempre, qué mona hace todo. Yo lo siento, para los memes soy un poco mala. Aquí te voy a defraudar un poco, Nana, y a la gente que nos está viendo. Así que, pero bueno, he traído personajes que yo creo que os van a gustar. Así que he puesto así fotitos y nombraré algunos ejemplos. Así que Genial. bueno, espero que os Pues guste. ya os dejo con ella y vamos allá. Genial, bueno, pues nada, pues lo primero, muchas gracias a Nana por haberme invitado a este instituto. Que no se noten mis nervios, siempre que tengo que hacer presentaciones de este tipo me pongo muy nerviosa, así que intentaré hablar más o menos despacio, porque si me pongo nerviosa pues hablo muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que quería hablar es eso, de cómo crear personajes de una forma un poco que resulten creíbles, vaya. No personajes que sean tan perfectos que resulten inverosímiles y un poco dar algunas pautas, sobre todo muy generales, de cómo empezar a crear esos personajes, de qué puntos podemos partir, ¿vale? Este es más o menos el contenido de la presentación. Cómo definir los contornos, lo que llamo yo los contornos, las condiciones de contorno de los personajes, su interacción con el mundo. Ahora veré eso, lo desglosaré luego en varios puntos. Una ficha de personaje así muy básica. Y por último, un patiburrillo de consejos que iré mencionando a lo largo de la presentación y alguna cosa así que se queda un poco como en el aire, ¿no? Con esa estructura. Porque de hecho, en una primera presentación tenía algún punto más, pero creo que se me iba ya un poco de tiempo. Así que, bueno, cada punto de esos me da para otra presentación. Pero bueno, intentaré ser concisa y dar los puntos así que para mí son más importantes. Entonces, bueno, para mí los personajes, bueno, tengo un defecto, o defecto, no sé cómo llamarlo, y es que los personajes para mí son fundamentales. A ver, me voy a explicar mejor. Los personajes son fundamentales en cualquier historia, está claro, ¿no? Pero mi defecto, por así decirlo, es que son mi debilidad, ¿no? Me centro mucho en ellos, para mí como que todos mis recursos se van un poco ahí. Entonces me fijo mucho en cómo son los personajes, en cómo los estoy creando, en los matices que tienen, en cualquier serie que estoy viendo, cualquier libro que estoy leyendo, ¿no? Me interesan mucho sus inquietudes y siempre capturan como mi foco, ¿no? Evidentemente sin personajes no hay historia, pero bueno, son un elemento más importante. Pero bueno, desde mi perspectiva son como lo fundamental. ¿Por qué? Pues porque despiertan pues toda esa empatía, aversión, inquietudes y un montón de sentimientos en el lector o en la persona que está viendo pues, también una película, etcétera. Para mí son el mejor ingrediente o el ingrediente que aporta el toque emocional a la historia siempre con sus inquietudes y también me parecen como un elemento importante para conocer el mundo en el que se están desarrollando. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? El desarrollar tanto un mundo o describirlo tanto puede ser contraproducente, pero los personajes son un recurso más para desarrollar o dar a conocer ese mundo en el caso de que tengamos un mundo muy rico. Y, por supuesto, pues nos ofrecen muchas posibilidades. Dan mucho juego, como en la anterior charla de Ava, perdón,
nos ofrecen pues, la posibilidad de jugar con esos diálogos, las interacciones que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. Ahora bien, lo más complicado quizá, no solo con los personajes, sino en cualquier libro, es cómo empiezo, ¿no? Entonces, aquí, lo he llamado gallina o huevo, ¿no? Por el, no sé si chiste o cómo se llame esto, de que va antes el huevo o la gallina. Pones a escribirla, el mundo o los personajes. Creo que depende de cada persona, por supuestísimo siempre, y también depende mucho de la historia en sí. Porque depende del enfoque que le queremos dar, ¿no? Si queremos que antes vaya el mundo y en base a eso vamos a definir a los personajes, o si es lo que más nos importa, es el personaje, pues, y a partir de ahí vamos a crear el mundo, ¿no? Entonces, si lo que primero tenemos como punto de partida es el mundo, ¿cómo es la gente que vive en él, ¿no? Nos tenemos que preguntar cómo es ese mundo, aunque tengamos solo algunos puntos básicos, ¿no? Y por el contrario, si es el personaje lo que queremos tomar como punto de partida en cualquier historia es, pues lo que nos tenemos que preguntar es primero, pues qué rasgos, qué actitudes, comportamientos, sentimientos, valores quieres transmitir con ese personaje. ¿Y cómo empezar a crearlos? Bueno, pues estos puntos que voy a decir a continuación quizás sean un poco básicos, pero es que son fundamentales y es que de verdad que la inspiración para un personaje puede estar en cualquier momento, en el momento en el que estéis más relajados incluso, y yo qué sé, comprando en el Mercadona, o sea, no sé, veis a alguien en la cola que, no sé, os despierta incógnitas, ¿no? Esta persona, ¿qué hará? ¿Vivirá cerca de aquí o está de paso porque viene del trabajo? Cualquier cosa, vale, y viene del trabajo, pero que luego tiene familia, tiene hijos, vive solo o sola, no sé, te pueden surgir siempre preguntas relativas a la realidad, ¿no? Que te den, no sé, puntos o como puntitos así luminosos de inspiración para un personaje de alguna historia que te pueda cuadrar, ¿no? Entonces, por supuesto, también se puede buscar inspiración en Pinterest, por ejemplo, o con otras historias, series, películas del estilo que queramos escribir o del tipo de personajes que queramos desarrollar. Por ejemplo, yo os he puesto aquí dos aesthetics, más o menos, de dos personajes, son de dos historias mías, ¿vale? Que era lo que tenía más a mano, y como veis, transmiten algo totalmente distinto, ¿vale? Para mí es fundamental crearme como paneles de inspiración, colores, mantras de esos personajes, mantras o frases que los definen, texturas, incluso escenarios, ¿no? Porque hay ciertos escenarios que nos provocan sensaciones o sentimientos o inquietudes o pensamientos que nos pueden ayudar a definir un personaje, ¿de acuerdo? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un acantilado, puedes pensar en miedo, en depresión, cosas así, y crear un personaje que tenga esos rasgos. Pero si pensamos en un campo de margaritas, podemos pensar que es alguien alegre e inocente, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, la música también juega un papel fundamental porque no es lo mismo escuchar Taylor Swift que Metallica, ¿no? Entonces, bueno, eso también puede ayudar a definir un poco esos personajes. No sé si estoy yendo muy rápido, muy despacio o me va a dar tiempo llegado a este punto, pero bueno. Vale, una vez que ya tenemos ese punto de partida, lo interesante aquí es definir unos rasgos generales y elegir un nombre, que para mí es fundamental en un personaje. Yo os he traído al oscuro porque es muy guapo, Ben Barnes, y porque me sirve de ejemplo ahora y después, ¿vale? Entonces, con todo lo que he dicho antes, en la otra en la slide anterior, ya tenemos como una ensalada, ¿no? Así mezclada, un patiburrillo, pues de rasgos, ideas, datos que, pues eso, ya sabemos un poco para dónde nos va a ir el personaje, ¿vale? Pero lo importante es que estos puntos no tienen por qué ser definitivos, pero ya nos va dando las condiciones de contorno, ¿no? Nos van definiendo cómo va a ser ese personaje. Y ya podemos ponerle, o llegados a este punto yo ya puedo poner un nombre. Para mí, o sea, me puedo tirar horas y horas y horas eligiendo un nombre. Porque me parece que es
tan importante. O sea, creo, y bueno, esto me lo dijo alguien hace tiempo, ¿no? Que los nombres tienen poder, incluso en nuestra realidad, ¿vale? No sé. Y el nombre de una persona siempre nos transmite ya algo o ya tenemos una predisposición a ese nombre. Y por supuesto no lo podemos elegir al azar, hay que ser muy conscientes aquí sí del mundo, la época, incluso las dimensiones que tiene del personaje o que le queremos dar o lo que queremos transmitir con él o con ella, ¿no? Entonces, no vamos a llamar a alguien, yo qué sé, Sancho, por ejemplo, si estamos escribiendo una novela contemporánea romántica ambientada en el 2021 en España. Que sí, que hay gente que se llama Sancho ahora, pero a mí por lo menos es un nombre que me recuerda más pues a otra época. Entonces, pues yo, por ejemplo, no lo elegiría. Le llamaría, pues, no sé, Iván, por ejemplo. ¿Vale? Y también no es solo importante el nombre, incluso podemos utilizar títulos, sobrenombres o incluso motes para definir o para darle como esa nomenclatura, ¿no? A un personaje que de hecho muchas veces le añade como una nueva capa, un algo, ¿vale? Que lo hace también incluso interesante. Por ejemplo, y aquí viene el ejemplo, por eso está aquí el oscuro, que no sabemos su nombre en los libros, por lo menos al principio, pero con ya saber que lo llaman el oscuro, ya sabemos que es una persona que tiene cierto poder, ¿vale? Aparte de cómo lo describen y demás, y ya nos genera inquietudes y ya nos hace, como lectores, nos empieza a generar preguntas, ¿no? Entonces, como autor o como autora, jugar con eso es súper divertido y súper interesante. Vale, ahora ya vamos a pasar al personaje y su mundo, pero lo voy a desglosar en varias partes, ¿no? Primero, en su mundo interior. Yo he puesto aquí ejemplos de personajes pues, que me gustan a mí y ya está. Y como veis, he tirado mucho de Sombra y Hueso porque está aquí muy reciente. Por un lado, y la primera clave es que no hay un personaje perfecto y eso es precisamente lo que no vamos a buscar. Inciso, a no ser que sea la intención del autor desde el principio. Evidentemente, es que dependerá un poco también de lo que queramos escribir, pero como punto de partida yo diría que un personaje no debería ser perfecto y eso es lo que le va a hacer más interesante, ¿de acuerdo? Y si queremos que sea perfecto, tenemos que pulirlo y darle muchas vueltas. ¿Vale? Entonces, bueno, para que un personaje sea creíble, en mi opinión, debe tener bastante conflictos internos y contradicciones. Es decir, en algunos momentos, aunque ese personaje tenga ciertas motivaciones, madre mía, es menos cuarto, voy a intentar ir rápido, aunque tenga ciertas motivaciones, a lo mejor en algunos momentos, por la acción, la trama, etcétera, vamos a ver o le vamos a forzar a determinadas situaciones en las que precisamente tiene que ir no en contra de sus principios, pero no actuar de una forma tan coherente, ¿no? Un poco, eso ya dependerá de la historia. Entonces, como os comentaba, pues eso, personajes grises, ¿no? Que no sean muy buenos o muy malos o muy tal o muy cual, que tienen un poco de los dos lados. Por ejemplo, un personaje que se me ocurre y por eso también está ahí es Kirtash. Kirtash es un personaje, lo siento, es que tenía que mencionar a Kirtash, que tiene un rol al principio, empieza siendo una persona mala, pero luego él mismo tiene sus inquietudes y en algunos momentos no sabes muy bien por qué está haciendo determinadas cosas y ni él mismo sabe por qué se deja llevar ¿no? por determinadas decisiones en base pues, a sus sentimientos o las situaciones a las que se tiene que enfrentar. Cuando se pone del lado de Victoria, o cuando hace esto, o cuando se aleja de ella por otro motivo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es un personaje, para mí es bastante contradictorio. Por otro lado, las dudas y miedos, por supuesto, son un must. O sea, tienen que estar ahí de alguna forma, más o menos sutiles. No hay nadie que no tenga miedo a nada. Es imposible, creo yo. Y si lo hay, no es humano. Y los traumas, quería ponerle aquí que no son tanto. Quiero decir que si ponemos a un personaje que queramos que sea imperfecto y que tenga pues eso, un pasado dramático, un trauma o algo, está bien, pero mi consejo es que no se abusará de ello. De nuevo, a no ser que se quiera perseguir algo muy concreto y se quiera exaltar o se quiera como destacar esa faceta, ¿no? Entonces, bueno, los traumas y los dramas yo los, no sé, dividiría un poco entre el resto de personajes, la historia, de otra forma.
Aquí he puesto un ejemplo porque también yo no puedo hacer un directo sin hablar de Boku no Hero y esto no son libros, pero tiene que estar aquí. Es que es un ejemplo, este personaje es el arquetipo del héroe, ¿vale? Protagonista, héroe y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene un sueño, por eso os he hablado de estas son como las dimensiones, ¿no? Tiene un sueño que es entrar en la Academia de Héroes. Su motivación es esa admiración por los héroes, pero tiene un obstáculo y es que no tiene poderes, ¿de acuerdo? Y su miedo, por ejemplo, creo yo que es un poco su familia, perder un poco así a su familia. Es un personaje bastante más sencillito que otros a lo mejor, pero bueno, para que tengáis un poco así hay que definir pues eso, esos puntos, sueños, motivaciones, ahora lo veremos en la ficha de personajes, obstáculos, miedos, dramas, etcétera, traumas, etcétera, ¿vale? Siento haber pasado muy rápido, pero es que si no, no me va a dar tiempo. Ahora, que ya tenemos el personaje cómo es internamente, cómo se percibe él, qué miedos o qué inquietudes tiene, y también tenemos que ver el mundo exterior, ¿vale? Tenemos que tener muy claro, cuando ya tenemos más o menos también el contorno del mundo, qué papel va a desempeñar nuestro personaje en dicho escenario, porque no es lo mismo estar dentro de una nave, ¿vale? En medio del espacio, a estar en Memorias, en Idun, en un mundo de fantasía con dragones, ¿vale? También hay que tener en cuenta, por ejemplo, la educación que han recibido esos personajes y el trato de su entorno más cercano, por ejemplo, familiares, amigos, etcétera. También cómo su familia, a qué se dedican, cómo perciben ellos mismos el entorno y educan y tratan al personaje. Porque, por ejemplo, tenemos a Harry Potter, que no ha tenido ese respaldo de su familia y, por ejemplo, no tiene ni idea de todo el mundo mágico. Y eso no le pasa a Ron, que ha vivido toda la vida en ese ambiente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo, y esto enlaza con un poco lo anterior y con lo siguiente que voy a decir, es cómo perciben los personajes el mundo y cómo interactúan con él. ¿De acuerdo? Pues cómo va a interactuar ese personaje, nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Cómo va a interactuar con el mundo? ¿Cómo va a interactuar con los demás personajes? ¿Qué papel va a desempeñar? Si va a ser un mediador, por ejemplo, un héroe, un villano. Todas estas cosas tenemos que definirlas, ¿no? A la hora de hacer un personaje. Esto seguro que ya lo conocéis algunos, si no, pues es un recordatorio y si no, pues oye, eso que os lleváis. Hay, por ejemplo, estos test de personalidad que me parecen súper útiles, me parecen que son un mundo, de que verdad es muchísima información, pero ayudan a definir un poco los roles. Y además, por ejemplo, en el de 16 Personalities, por ejemplo, hay ejemplos de personas reales, en plan actores y personajes públicos que digamos, cuadran con ese tipo de personalidades, ¿vale? Y bueno, ahora pues lo que os decía, ya que tenemos toda la información más o menos de los personajes, ya podemos escribir la ficha. Una ficha puede ser desde lo más sencillo, por ejemplo, para un personaje secundario, para mí tiene 4 datos básicos, pero la de los protagonistas son muy elaboradas y a mí me ocupan varias páginas, porque soy una pesada con los personajes. Datos básicos, nombre, edad, procedencia, una descripción de autor, que para mí no tiene ninguna categoría, pero ya una vez que tengo las condiciones de contorno, yo escribo mínimo un parrafito de ese personaje y de ahí ya parto, ¿no? Con todo lo que he dicho antes para describir, pues hacer la descripción física, el carácter, su familia, la relación con otros personajes. Luego también es muy importante el pasado, anécdotas y recuerdos, porque eso van a definir mucho el presente de ese personaje. Incluso un párrafo en el que el propio personaje, aunque no sea la novela, no vaya a ser escrita en primera persona, que el propio personaje sí que en algún momento dado adquiera voz y se defina a él mismo o a ella misma, ¿vale? Y esto también relacionado con la charla antes de los diálogos, es muy importante definir cómo se expresa ese personaje. Y ya para terminar, que voy, madre mía, un poquito ya los consejos, ¿vale? Eso es un poco como el patiburrillo de todo lo anterior y alguna cosilla así, porque de nuevo es que esto me da para mucho y he quitado algunas slides de estas porque digo, no, me lío aquí a hablar y me quedo sola.
Lo primero es que no tengáis miedo de inspiraros en la realidad, porque es que no hace falta que escribamos sobre esa persona que nos hemos encontrado en el Mercadona, pero es que a lo mejor esa persona que nos hemos encontrado en el Mercadona tiene un pelo que nos encanta y nos sirve como un rasgo para un personaje, ¿no? Entonces, cualquier cosa que os llame la atención, debéis quedaros con ella, apuntarlo en notas, en una libreta, donde podáis, porque puede ser fundamental, incluso el rasgo o el matiz o el color más importante que nos va a ayudar a definir esos personajes. De verdad, o sea, puede ser la cosa más random que os imaginéis. Por ejemplo, yo en mi caso me fijo mucho en los colores y yo los personajes los defino por colores, por ejemplo. Vale, luego, el personaje no es un espejo del escritor, la escritora, escritore. Hay que tener mucho cuidado con esto. No sabía en qué punto meterlo de la presentación y creo que da para otro tema también aparte. Está bien que le inculquemos dudas y miedos que, por ejemplo, tengamos nosotros, pero un personaje, y sobre todo si es un protagonista, no puede ser un reflejo de nosotros como escritores. Hay que darle más vueltas a eso. Bueno, otro consejo también es que el pasado, el presente de la historia y sobre todo hacia dónde va, hacia dónde queremos que vaya ese protagonista, ese personaje, en base a esas inquietudes, a esos conflictos del presente, tenemos que definirlos, tenemos que tenerlos, o por lo menos tenerlos bastante claros, aunque seáis escritores de brújula, pero más o menos tenéis que tener un poco, yo creo, una idea de hacia dónde va ese personaje para que resulte evidentemente coherente. Aunque tenga sus errores y en algún momento haga alguna cosa que sea un poco contradictoria con su personalidad, ¿no? Las contradicciones, pues lo que comentaba, están permitidas y son además aconsejables, creo yo, pero de nuevo, sin perder el foco hacia dónde va a ir ese personaje. Y, por supuesto, no tengáis miedo de equivocaros, pues la ficha esta de personajes inicial no tiene por qué ser la definitiva. Incluso muchas veces nos centramos en algunas ideas, os prometo que este es el último consejo, ¿vale? Ideas como que tenemos muy fijas antes de ponernos a escribir la historia. A mí me pasa como escritora a mapa, pero luego a la hora de escribir la historia con todo el guión hecho y demás, te das cuenta de que hay algo que no termina de encajar bien con la historia y que hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que darle otra vuelta. No pasa nada, estamos aquí para aprender y qué mejor forma de hacerlo que equivocándonos, ¿no? Así que no tengáis miedo de luego darle otra vuelta a los personajes si lo necesitáis. Y ya estaría. Eso es, muchas gracias. Bueno, dejo ahí las redes sociales, pero que por si alguien quiere seguirme por allí. Y nada, pues ya está. Muchas gracias. Vale, vuelvo yo aquí. Me encanta la nubecita con el yeah. Si quieres dejar de compartir pantallas y ya pasas a la carita en primera plana. Ha ido muy bien, cariño, Discord. Es que él me preguntó Discord qué tal. Y eso, que la gente está viviéndolo y estamos unos cuantos llorando en brújula. Pero la gente está súper, súper contenta y las imágenes les parece súper interesantes, se las han hecho súper corto, están diciendo por aquí. Entonces no sé si tenéis alguna pregunta para Sara. Mientras sale alguna pregunta, porque aún tenemos 6 minutazos, que es como un montón de tiempo, te voy a hacer yo una a ti porque seguro que la gente tiene curiosidad. Que es que normalmente cuando dicen, oye, te puedes inspirar, pues eso, a mí lo de ir al Mercadona me parece lo máximo, en plan de como fuente de inspiración en el Mercadona puedes ver a alguien, pero normalmente el miedo que tiene la gente con estas cosas es que después lo lean tus familiares, tus amigos y tal, y sea como, te has inspirado en mí o has hecho no sé cuánto. Entonces, ¿cómo gestionas tú eso? Pues siendo honesta, yo creo, o sea, si realmente conoces a alguien, ¿vale? O, imagínate, pues un amigo, una amiga, tu madre, tu padre, que tiene un rasgo que es que puede ser bueno o malo, o puede ser una virtud, o en tu opinión, claro, un defecto, y si lo necesitas o crees que es fundamental para darle una capa más a un personaje, ¿por qué no usarlo? ¿Sabes? Es que lo bueno es que a la hora de crear personajes es que tenemos mucha gente muy distinta en el mundo, ¿no? Que nos puede servir como inspiración. Así que, no sé, a lo mejor me puede dar un poco de vergüenza admitir, pues mira, sí, yo me he inspirado en ti en esto o tal, pero bueno, es que es eso, al final lo que tenemos más a mano es nuestra realidad, nuestro día a día, el Mercadona debajo de casa. Así que, bueno, ¿por qué no usarlo? Es que son más recursos que tenemos a nuestra disposición.
Sí, yo diría que además ya hay gente que se ofende si, por ejemplo, llamas Diego a un personaje que es un cabrón y tienes un amigo que se llama Diego, siempre vas a tener a ese amigo diciendo, este personaje está basado en mí, es como si tú supieras, en plan, no es tan evidente. O igual lo puedes esconder en lo evidente, pero no es tan evidente. Creo que eso responde a la pregunta de Afel Niede, que qué opinas de basar un personaje en una persona real, porque dice, como bien dices, es un recurso. Ujú. Y luego Antri Lewis tiene una pregunta que es: ¿para las fichas de los personajes utilizas fichas tipo plantillas o según cada personaje te desarrollas más? Yo tengo una plantilla que además, como digo, lo que hago voy cambiando los colores según el personaje, porque para mí eso es como fundamental, el color que me transmite cada personaje, en la que tengo los datos básicos que han aparecido en la presentación. Primero, pues el nombre, edad, además pongo la edad al principio y al final, por si acaso pasa un tiempo, ¿no? Que yo tener ahí como el espacio temporal. Y utilizo básicamente esa misma plantilla. Lo malo de eso es que a veces, pero es que, bueno, yo también soy un poco cuadriculada por aquello también de que soy mapa, ¿no? Pero es cierto que una plantilla no tiene por qué servir siempre para todas las historias. De hecho, por ejemplo, en la plantilla que yo tengo uno de los ítems que es nivel de estudios. Entonces, para una novela contemporánea, pues me sirve, pero para una novela de fantasía no. Entonces, ese apartado, pues directamente lo quito y lo voy adaptando un poco al tipo de historia. Pregunta Ireci, te dice que ha sido genial y que una pregunta, que ¿qué opinas sobre los personajes realmente malos, sin traumas, rollo pura maldad? Pues que son igualmente válidos. Quiero decir, es que, no sé, es que hay gente, es verdad, me sabe mal decirlo así, pero es verdad, hay gente que por desgracia es mala y ya está. Y ¿qué motivación tiene alguien de hacerle daño a alguien o destruir un mundo o X? Yo personalmente no lo entiendo, pero pues bien, lo único que, pues eso, dentro de esa maldad un poco que sale así de, entre comillas, de la nada, que sea coherente y que, pues, que el personaje mantenga esa coherencia de que es malo y ya está, ¿sabes? Es un poco Creo que esto luego además te afecta un poco en la vida real, porque si todos los personajes que son malos porque les han hecho mucho daño, porque han tenido un trauma o porque tal, luego en la vida real te encuentras con una persona que es una mala persona y te hace una putada y siempre como que tendemos a excusar, en plan, algo le habrán hecho y hay veces que no, que es como, es que es mala gente y ya está. Sí, sí, pero hay gente que tiene mala intención y me da mucha pena, pero es que es así, la realidad. Por aquí preguntan si crees que los alineamientos de rol son buenas herramientas para tener una guía moral de personajes. ¿Los que de rol? Los alineamientos de rol. Ah, bueno, se refería, claro, lo de malo, neutral, bueno, neutral. Yo no sé mucho de eso, también te tengo que decir. A ver, yo creo que es más como los arquetipos, ¿no? Sí. Han Yo creo que dicho eso está. malvado caótico y he leído malvado católico y yo, madre mía, perdón. Sería interesante hacer una novela con un malvado católico. Sí. No, yo creo que, o sea, tener un arquetipo también es un punto de partida y es un poco también lo quería transmitir con los test estos de personalidad, lo que pasa que ahí como he ido un poco con el turbo, porque pues muchas veces sí, tenemos más o menos cómo queremos que sea un personaje, pero nos cuesta más verle qué involucración va a tener en la historia, ¿no? Sabemos que va a ser bueno, pero no en qué medida, por ejemplo. Entonces, bueno, partir de esos arquetipos y utilizarlos, ya que están un poco como predefinidos, para mí es súper útil, ¿no? Porque, pues, de nuevo, para esas condiciones de contorno. Y luego ya tú le das los matices que necesite tu historia o que le quieras dar, ¿no? Entonces, me parece, pues de nuevo, una herramienta más y súper útil, además, súper útil. Y yo creo que en una historia en la que a lo mejor tienes todos los personajes creados y hay uno ahí que te coge ahí no sabes y te pone de los nervios, dices, mira, voy a tirar de arquetipos y le pones un poco firme al personaje, ¿no? Bueno, pues eso es todo el tiempo que tenemos. Me encanta porque el momento telediario de Prensa Rosa. Muchísimas gracias, Sara. La podemos seguir en redes sociales como Sara Cantador. Tiene un canal de Booktube. Ahora además está en Twitch, o sea que la podéis seguir en Twitch también, que tiene un stream también esta tarde. O sea que muchísimas gracias por estar aquí y vamos a pasar a la siguiente charla.